Gracias una vez más por comunicarse con nosotros por su canal Derechos Más. En la tarde de hoy hemos desarrollado un tema de mayúscula importancia en el orden de lo que tiene que ver con el respeto por el derecho a la movilidad y a la libertad individual en República Dominicana. Se trata del tema relacionado con el Estatuto de la Libertad, que ha sido consignado en la plataforma de principios del Código Procesal Penal en República Dominicana. ¿Qué vamos a esbozar en ese sentido? Bueno, vamos a exponer en esa dirección el contenido del mismo, tomando en consideración cuál es la idea, cuál es el sentido que le ha ofrecido a tal principio el legislador dominicano en el ámbito del artículo 15 del precitado Código Procesal Penal. Vamos a ver en esa misma dirección algunos elementos de importancia en el orden de lo que son las restricciones que en un momento histórico dado y tomando en consideración las transgresiones al orden público y al interés social que hubiera cometido una persona determinada, pues pudieran ser, digamos, o tener efectos en el orden de lo que es esa movilidad o esa libertad. En esa misma dirección vamos a ver los elementos caracterizantes de esas medidas coercitivas, como también vamos a ver, tal y como siempre lo hacemos, todo lo que es la base de sustentación jurídica de lo que tiene que ver con el contenido del principio jurídico que en gran medida estamos desarrollando. Entrando en el marco de lo que es el desarrollo del contenido del tema que nos ocupa, es importante, como decíamos, explicar a qué quiere referirse el legislador dominicano en la medida en que sostiene la idea de lo que es el denominado Estatuto de la Libertad. En ese sentido se plantea de manera precisa el hecho de que toda persona en el territorio de la República Dominicana tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Es decir, en República Dominicana se plantea la idea de que toda reducción, todo menoscabo a lo que es la libertad de una persona tiene un carácter excepcional y las mismas deben de ser aplicadas de forma proporcional al peligro que tratan de resguardarse. En ese sentido se sostiene que la excepcionalidad supone la idea de que, como ya señalábamos, la libertad es la regla, la prisión, la reducción o menoscabo a la libertad personal es la excepción. Y ahí se deriva el criterio de la excepcionalidad. En ese mismo sentido es importante señalar que se plantea a título general en el contenido del artículo 222 del Código Procesal Penal en República Dominicana el hecho de que para poder agotar un procedimiento de esta naturaleza es importante asumir lo que señala esa disposición normativa, y es que es inexorable que se agote la formalidad contenida en la medida en que se plantea el hecho de que el Ministerio Público o el querellante tienen que hacer una solicitud en esa dirección al juez de la instrucción, que es el juez normalmente competente para intervenir en todo aquel tipo de pedimento que en el ámbito del procedimiento preparatorio fuera necesario suponer la presencia o la intervención de un juez. En ese sentido, entonces, el Ministerio Público, revestido de los medios probatorios que entendiere le sirvieren para poder justificar ante los ojos de ese juez instructor el pedimento que formula, tiene de alguna manera que, como ya decíamos, generar esa solicitud. Entonces el juez, frente a ello, para darle cumplimiento al contenido tanto del artículo 222 ya precitado como del artículo 284 de dicha normativa procesal penal, fijar una audiencia en la cual es inexorable citar a las partes y obviamente presentarle a ese imputado, o más bien a ese encartado, todo lo que de alguna manera tuviera el Ministerio Público para poder tratar de garantizar la obtención de los objetivos propuestos que, como ya decíamos, van dirigidos a lo que es la reducción o menoscabo de la libertad de esa persona. Vistas las formalidades establecidas en la normativa procesal penal en República Dominicana, para poder obtener de parte tanto del Ministerio Público como del creyente lo que pudiera ser una medida de coerción restrictiva de lo que es la libertad personal o de cualquier otro tipo de derecho. Vamos a ver cuáles son de manera fundamental las características que tienen
cada una de esas medidas de coerción, en especial las que fueran restrictivas a la libertad personal. Un primer elemento que es de suma importancia es el que tiene que ver con la legalidad. ¿A qué quiere referirse el legislador dominicano y los autores cuando abordan la idea de la legalidad como elemento caracterizante de lo que son las medidas de coerción restrictivas de la libertad? En ese sentido se sostiene la idea de que los jueces de la instrucción no pueden aplicar una medida de coerción que no estuviera consignada en la ley. Es decir, debe de estar plasmada, establecida previamente la medida de coerción a imponer. No pueden los jueces de la instrucción construirla sobre la marcha, construirla en el camino, porque en ese sentido se estaría vulnerando el principio de la legalidad al que hemos hecho mención. ¿Cuáles, en adición a la idea de la legalidad, constituyen otras de las características más importantes sostenidas por la normativa procesal penal en nuestro país en el orden de lo que son las medidas restrictivas de la libertad personal? Bueno, está el caso además de la idea de la legalidad, está el caso de la excepcionalidad. Dice la normativa, en ese sentido, refrendada por el contenido del artículo 40, inciso 9 de la Constitución de la República, que las mismas deben de ser establecidas de forma excepcional. ¿Excepcional por qué? Por aquello que decíamos precedentemente. Es decir, el Estatuto de la Libertad supone que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia, la libertad es la regla. La regla es la libertad. ¿Qué podría verse entonces a título de excepcionalidad en esa dirección? Obviamente que la prisión, la reducción o menoscabo de esa libertad ofrecida y refrendada por el contenido de lo que es la Constitución de la República y todo el denominado bloque de la constitucionalidad en nuestro país. Otro elemento importante a ser destacado en el ámbito de lo que son las medidas coercitivas, restrictivas de la libertad personal, es la que tiene que ver con la temporalidad de las mismas. ¿A qué se refiere el legislador en ese sentido? Bueno, hemos sido la expresión de una cultura en donde a una persona se le privaba de su libertad y, como decían corrientemente, se botaba la llave. Y no había forma de que se pudiera invocar un principio jurídico que de alguna manera estuviera refrendado en las disposiciones normativas de corte procedimental en República Dominicana, que dijera, no, es que esta prisión es de corte excepcional porque es de carácter coercitivo, no es una sanción penal anticipada y por vía de consecuencia está sujeta a un plazo específico. A ese nivel arribó el legislador en República Dominicana cuando articuló el Código Procesal Penal nuestro en la Ley 76-02, modificada por la Ley 10-15. ¿Cuál es el tope de la prisión preventiva? El artículo 241 de dicha disposición normativa contempla que la misma no puede exceder de 12 meses. No obstante, en ese sentido, existe una excepcionalidad a lo que es ese plazo, y es cuando los procesos penales hubieran sido declarados como complejos. En una circunstancia de esa naturaleza, entonces se plantea en el artículo 369 y 70 de dicha disposición legal el hecho de que la prisión preventiva podría arribar 6 meses más, es decir, podría llegar a 18 meses. Pero este es un caso excepcional, porque no todos los procesos penales son declarados como complejos y por vía de consecuencia y a prima fase el tope de lo que es la prisión preventiva es de 12 meses. Otra característica que reviste la idea de lo que son las reducciones o menoscabo de la libertad del individuo en nuestra sociedad, conforme los estamentos jurídicos citados, es la que tiene que ver con la proporcionalidad. ¿A qué quiere referirse tanto la doctrina, la jurisprudencia y la legislación vigente en República Dominicana con la idea de la proporcionalidad de las medidas de coerción establecidas? Bueno, es que el Ministerio Público ni el creyente deben de hacer pedimentos de esa magnitud sin tomar en consideración la magnanimidad del daño acaecido en desmedro de la sociedad en su conjunto en un momento histórico dado. Es decir, que el peso
de la medida de coerción a ser solicitada y que de alguna manera deben los jueces de la instrucción tratar de imponer, debe de estar a la altura del ataque o de la agresión sufrida por la sociedad propiamente dicho. Es decir, que el bien jurídico protegido ha sido seriamente protegido por el legislador, valga la aparente redundancia, y en esa misma dirección deben los jueces de la instrucción y por ende los solicitantes de las medidas de coerción, como son los ministerios públicos y los creyentes en un momento histórico dado, deben de tomar en consideración la proporcionalidad del daño sufrido o del hecho cometido para en esa dirección no plantear situaciones que fueren totalmente desproporcionales. Imaginemos a título de ejemplo los casos de acción penal a instancia privada. Son los 10 casos contenidos en el artículo 31 de nuestra normativa procesal penal en República Dominicana. ¿Cómo podría pretender un ministerio público o un creyente en casos de esa naturaleza, pretender obtener una prisión preventiva? Sería algo sumamente trascendente en comparación con el perjuicio sufrido por la víctima de forma directa, como también por el perjuicio sufrido por la sociedad en su conjunto. Pero igual sucedería si estaríamos frente, o si estuviéramos frente, a lo que pudiera ser una agresión al bien jurídico más importante que lo es el derecho a la vida. En una circunstancia como esa, un homicidio agravado, con premeditación o acechanza, que ya se eleva a la categoría de asesinato, mal podría pretender un ministerio público y un juez que se lo acoja el hecho de una presentación periódica o un simple impedimento de salida, porque en una circunstancia como esa se estaría frente a una vulneración al principio de la proporcionalidad, dado que se rompería con el equilibrio del daño sufrido por la sociedad y lo que es el menoscabo del derecho que de alguna manera habrá de tener el imputado a quien se encarta en el ámbito de un proceso penal. Luego de haber visto las consideraciones más importantes en relación al contenido del tema que nos ocupa, es decir, lo que es el principio fundamental del Estatuto de la Libertad, los elementos que le dan sustento desde el punto de vista sociojurídico, visto también los requisitos y las formalidades a ser cumplidas para la viabilidad de una medida de coerción que implique lo que es el menoscabo de la libertad de una persona o de cualquier otro tipo de derechos. Es importante dejar claro cuál es la plataforma de sustentación jurídica de todo lo que tiene que ver con el contenido de lo que hemos expuesto en este caso. En ese sentido, tanto el contenido del artículo 15 del Código Procesal Penal, que define en gran medida lo que tiene que ver con el Estatuto de la Libertad, así como el contenido de las disposiciones planteadas en el artículo 222 y 284 de dicha disposición normativa, se explican en el orden de todo lo que de alguna manera se convierte en la base de sustentación jurídica de la idea de lo que es el principio del Estatuto de la Libertad, que sostiene, como hemos explicado, la idea de la seguridad y de la libertad en sentido genérico, en beneficio de una o varias personas, o de todo el conglomerado social que de alguna manera coexiste en el territorio dominicano. Por igual también la Constitución de la República en su artículo 40, inciso 9, así como también la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención Europea de los Derechos Humanos y también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, todos en su conjunto formando parte del llamado bloque de la constitucionalidad, se convierten en la base de sustentación legal del tema que en gran medida hemos desarrollado en esta tarde para todos ustedes. En consecuencia, amigos que nos ven y nos escuchan semanalmente por su programa Derecho y Más, hasta aquí con las diferentes consideraciones que de alguna manera revisten mayor importancia en el orden de lo que tiene que ver con el tratamiento del principio jurídico llamado el Estatuto de la Libertad en República Dominicana. Darles las gracias es lo único que nos queda y sencillamente invitarlos a que compartan con nosotros en una nueva entrega la próxima semana. Hasta la próxima.